Hoy quiero compartir un verso que ha sido bien significativo para mí a través de los años. Romanos 4:17. Romanos 4:17 ha impactado mi vida en momentos de duda, ha impactado mi vida en momentos difíciles, ha impactado mi vida y ha inyectado fe en momentos cuando he dejado de creer y cuando he dejado realmente de no solamente creer en cosas nuevas, sino en promesas que Dios había dado a mi vida. Y durante las últimas semanas hemos estado compartiendo versos que han transformado cada uno de los que hemos estado compartiendo con ustedes la palabra. Y Romanos 4:17 nos dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó. Y la última parte de ese verso, que es la que más me ha ayudado a través del tiempo, dice: el cual... a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran. Llama las cosas que no son como si fueran. Pero para entender Romanos 4:17 nos tenemos que ir al principio para ver el contexto de a qué se refiere Pablo cuando está citando o describiendo la promesa de Dios, no solamente para un hombre llamado Abraham, sino que para cada uno de nosotros. Mi objetivo hoy es fortalecer tu fe. Mi objetivo hoy es retarte en aquellas áreas en las cuales tú has dejado de creerle a Dios. Es muy fácil creer en Dios, pero es muy difícil creerle a Dios. Sobre todo cuando ha pasado el tiempo y sobre todo cuando las cosas no van bien. Entramos en una forma de piloto automático, o cuando las cosas no salen como yo esperaba que salieran, dejamos de creerle a Dios. Así que ese es mi reto hoy. ¿En qué área has dejado de creer? ¿En qué área ya no estás creyendo a un Dios sobrenatural, que es el Dios de lo imposible y que todo lo puede por distintas razones a través de la vida? Si vamos a Génesis capítulo 15, vamos a encontrar la historia y el contexto de a qué se refiere Pablo cuando está hablando en este verso número 17 del capítulo 4. Génesis 15, 1 al 7, habla acerca de la promesa de Dios a Abraham. La promesa y el pacto de Dios a Abraham. Y dice así: tiempo después, y dice tiempo después porque en Génesis 12 ya Dios le había hablado a Abraham, había hecho una promesa y ha pasado el tiempo, posiblemente una década entre Génesis 12 y Génesis 15. Y dice, tiempo después, en otras palabras, al pasar de los años, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Hay otras traducciones al español que dicen: yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: yo te protegeré y tu recompensa será grande. Tú pensarías que la respuesta de Abraham sería una de agradecimiento, pero la respuesta de Abraham realmente fue una de queja. En otras palabras, ya que estamos hablando, porque han pasado más de una década entre la última vez que me hiciste una promesa y hoy que me vienes a hablar del mismo tema, yo quiero aprovechar y dejarte saber cómo me siento. Eso es mi propio análisis, porque mira lo que él le dijo. Abraham le respondió: oh Señor soberano. En otras palabras, tú que todo lo puedes, pero que no has podido en mi situación. ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni tan siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. En otras palabras, le pasa la responsabilidad a Dios. Y le dice: es tu problema, tú me hiciste una promesa, no se ha cumplido y es la culpa tuya. Parece eso familiar a nuestras conversaciones con Dios cuando hacemos una oración o un pedido y las cosas no salen exactamente como nosotros las pedimos. De hecho, la próxima semana te voy a hablar acerca de cómo nosotros debemos responder cuando las cosas no salen como se las hemos pedido a Dios. Pero hoy vamos a ver cómo respondió Abraham. ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijo, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, en otras palabras, un empleado mío, será el que herede todas mis riquezas.
Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. En otras palabras, uno de mis empleados, no tengo descendencia, no tengo herederos. En una cultura agraria era sumamente importante tener hijos. Dependiendo de tus hijos iba a depender tu futuro y tu bienestar, porque tu negocio dependía de la cantidad de hijos que tenías. La agricultura era más efectiva si tú tenías más gente en tu casa, en otras palabras, más hijos. La defensa del país era mucho más efectiva mientras más hijos tuviera la gente. Así que el tener hijos era algo cultural sumamente importante. El verso 4, mira la respuesta de Dios. No le reclamó, y eso es lo lindo de la gracia de Dios. Tú puedes ver la gracia extendida de Dios, la persecución intensa de parte de Dios, el deseo de parte de Dios, en otras palabras, de estar cerca de Abraham. No, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. En otras palabras, Abraham estaba en un lugar donde la distracción, donde las voces de otras personas, donde su experiencia de vida, donde el tiempo que había pasado lo había desanimado, lo había desilusionado y simplemente Abraham creía en Dios, pero había dejado de creerle a Dios. Y mira lo que Dios le dice ahí. Llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. En otras palabras, le estaba diciendo, mira al cielo, échale un vistazo porque voy a utilizar el firmamento para explicar algo que voy a hacer que es imposible que tú lo comprendas. Es imposible que tú lo alcances en lo natural. A ti te parece imposible lo que te prometí. Te parece imposible basado en tu circunstancia. Te parece imposible basado en el tiempo que ha ocurrido. Pero yo quiero darte una analogía y quiero darte una perspectiva. Y lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Usted y yo sabemos que si hemos mirado el firmamento, hemos mirado al cielo en una noche oscura, es imposible contar las estrellas. Y eso era exactamente lo que Dios quería que Abraham entendiera. Quiero que veas lo que tú no puedes ver. ¿Están conmigo hasta aquí? Lo que tú puedes ver lo ves a través de tus 5 sentidos. A través de toda nuestra vida hemos sido educados y capacitados para usar nuestros sentidos para darle significado a lo que nos rodea. En otras palabras, usamos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y utilizamos los sentidos para dar significado a nuestro alrededor. Pero Dios le estaba diciendo, lo que yo quiero hacer contigo, Abraham, no lo puedes entender a través de tus 5 sentidos. Por eso quiero que mires al cielo, veas lo que todavía no puedes ver, veas lo que todavía no es. ¿Cuántas cosas quizás te ha prometido Dios que todavía no son? Y tú te has cansado de esperar y te has desesperado. En otras palabras, le está diciendo a Abraham, lo que tú no entiendes todavía, lo que otra gente no entiende todavía, lo que tú no puedes comprender en lo natural, yo quiero darte nada más que una fracción, un destello de lo que va a ser tu vida, de lo que va a ser tu descendencia, de lo que va a ser tu futuro. Tu futuro se mira oscuro hoy. Tu futuro se mira quizás no como lo planificaste cuando ibas creciendo y soñando, pero ahí donde estás, desde ahí yo te voy a alcanzar, yo te voy a sacar, porque te sacó de Ur de los Caldeos, y luego le dijo, y si puedes cuenta las estrellas. En otras palabras, Abraham, trata de contar las estrellas. Es imposible. Lo que yo voy a hacer contigo, Abraham, es imposible. Es imposible. Lo que yo voy a hacer contigo es imposible de explicar. Pero Dios lo deja ver un poco y le da una idea de lo que va a ocurrir en su futuro. No para que él lo haga por su propia cuenta, porque no lo iba a poder hacer. No para que lo explicara, no para que lo entendiera. Se lo mostró, para que él creyera. Para que él creyera. Esa es la cantidad, luego de eso le dice, esa es la cantidad de descendientes que tú vas a tener. Lo que voy a hacer a través de ti,
Tú no lo puedes explicar, tú no lo puedes entender, pero voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, tu linaje va a ser capaz de cargar al Mesías y bendecir todas las naciones de la tierra. Alguien que no tenía hijos en aquel momento y estaba cerca de los 100 años. ¿Usted está conmigo? O sea, la realidad, la imposibilidad de Abraham era tan grande que él había pensado que ya estaba muy viejo, que ya no tenía la capacidad, que su esposa le había pasado el tiempo de dar a luz, de engendrar. En otras palabras, era imposible. Pero dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En otras palabras, su fe lo posicionó en otra categoría totalmente diferente. Somos justificados por la fe, ¿sí o no? Somos justificados por la fe, pero ¿la fe en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, fue clavado en una cruz, entregó su vida por ti para perdonar nuestros pecados y poder restaurar nuestra relación con Dios. Tú y yo conocemos esa teología y tenemos la forma de acercarnos a Dios. Abraham no tenía la teología, no tenía a Cristo crucificado y resucitado, pero aún así, en medio de su imposibilidad, él escoge creerle a Dios y dice, y le fue contado por justicia. Fue posicionado en otra categoría. En otras palabras, no fue lo que Abraham hizo, sino que fue lo que Dios hizo. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, Abraham, yo quiero que tú confíes en mí. Y Abraham dijo, voy a confiar. Y pasaron los años y Abraham siguió confiando y dudando, mirando su realidad y pensaba que Dios se había olvidado de él, ignorado su promesa, o quizás en algún momento pensó que su pecado, su conducta lo había llevado a que Dios no cumpliera su promesa. Pero sabes que lo que Dios hace no lo hace por ti, sino que lo hace a través de su Hijo Jesucristo y a través de su gracia que es extendida a ti. Dios prometió y cumplió. Dios prometió y cumplió. Ahora, no siempre Dios cumple de la forma en que nosotros deseamos o en la forma en que nosotros esperamos. El verso 7 dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Le habló de descendencia, le habló de posesión y le habló de futuro, le habló de bendición en medio de su imposibilidad. ¿Sabes que Abraham venía de un hogar que no creían en Dios? Sus padres practicaban la religión pagana. Dios los sacó de la idolatría. En otras palabras, de una casa donde todo se había convertido en más importante que Dios. La idolatría es cuando tú tomas a Dios, lo sacas de tu corazón y pones otra cosa en tu corazón, la cual es más importante para ti y se convierte en tu fuente de alegría y de seguridad. Eso es idolatría. Cuando hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Puede ser una persona, puede ser un sueño, puede ser una carrera, puede ser el deporte, puede ser una frustración. Es todo aquello que tú dices, cuando yo lo tenga, yo voy a ser feliz. Eso es idolatría. Abraham venía de un linaje lleno de idólatras. Dios lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, yo quiero que tú vayas a un lugar nuevo. Y en ese lugar nuevo tengo un propósito increíble para ti. Pero tú no lo has visto, nadie lo ha visto, nadie lo conoce, pero yo soy un Dios fiel. Le dice Dios a Abraham. Dios le da a Abraham una promesa. Dios hace un pacto con Abraham y una promesa que está atada al plan eterno de Dios. Tú sabes que las promesas y el plan que Dios tiene para tu vida siempre está atado al plan eterno de Dios. Sabes que las promesas de Dios no están atadas a las preferencias de mi corazón, o a los gustos de mi corazón o a los deseos de mi corazón. El plan de las promesas de Dios siempre están atadas a un plan divino mucho mayor, mucho más amplio de lo que yo pueda ver o entender o comprender. Ese es el trasfondo de Romanos 4:17.
Todo eso para leerte de nuevo. Ahora vamos a ver Romanos 4:17 y ver a qué se estaba refiriendo Pablo en el momento en que escribe la carta a la iglesia en Roma. Y en ese capítulo 4, verso 17, está haciendo referencia a Abraham, al pacto que Dios hace con Abraham, las promesas de Dios con Abraham. Y mira lo que dice. Esto es como que fuimos a Génesis y ahora vamos a volver a Romanos. Romanos capítulo 4, verso 17. Delante de Dios, tal como está escrito. En otras palabras, en Génesis 12 había una promesa. Génesis 15 había una promesa de Dios hacia Abraham. Génesis 17 había una promesa y un pacto de Dios a Abraham. En Romanos capítulo 4 ya han pasado cientos y cientos de años y Pablo le está diciendo, ¿ustedes se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de las promesas que Dios le hizo a Abraham? ¿Se dan cuenta que las promesas que Dios le hizo a Abraham se han cumplido una por una, una por una? No hay nada que podamos arrancar del cumplimiento de esas promesas. Pablo le está haciendo un recordatorio a la iglesia, como te estoy haciendo yo a ti hoy, y les está diciendo, Dios es fiel sobre tu vida. Dios es fiel en cuanto a las promesas que ha hecho sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu carrera, sobre el plan que tiene para ti, sobre el ministerio, sobre tu llamado. Él es fiel. Estés aquí o estés donde estés, Él sigue siendo fiel. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Delante de Dios, en otras palabras, ustedes son testigos de lo que ya ustedes conocen. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Le estaba recordando a Abraham. ¿Te acuerdas la promesa que Dios le hizo a Abraham? Él es el padre de muchas naciones hoy día. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Le dijo a Abraham, Abraham creyó en el Dios de lo imposible. Abraham creyó, ¿y sabes por qué le dijo el Dios que da vida a los muertos? Porque ya Cristo había resucitado al tercer día. Porque había habido milagros de personas que habían resucitado a través del ministerio de Cristo y de los apóstoles. Y él le está diciendo, el Dios que da vida a los muertos es el mismo Dios que le hizo la promesa a Abraham. El mismo Dios que te hizo la promesa a ti es el mismo Dios que le hizo la promesa a Abraham. En otras palabras, la Reina Valera lo dice de otra manera. La Nueva Traducción Viviente dice, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. El Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Mira la clase de promesa que le hace Dios a Abraham. Lo que tú piensas que está muerto en tu vida, Abraham, y era lo que le estaba recordando Pablo a la iglesia en Roma, lo que tú piensas que está muerto, que ya desapareció, que ya ha pasado el tiempo, el Dios que yo sirvo y el Dios que te hizo esa promesa, resucita a los muertos y crea cosas de la nada. Lo que tú crees que ya no tiene remedio, en otras palabras, que está desgastado, maltratado y que ya no tiene posibilidad, Dios toma de lo poco y hace mucho. Y Él llama lo que no es como si existiera. En otras palabras, Él crea cosas nuevas de la nada. Pero no simplemente Pablo acaba su exhortación ahí. Este es un capítulo que debe llenarte de fe. Este es un capítulo que debe estar estimulando sueños en tu vida y en tu corazón. Y el Espíritu Santo susurrando a tu vida. ¿Te acuerdas en esa área que dejaste de creer? Te traje aquí hoy para que escucharas el recordatorio de Pablo a la iglesia en Roma, porque es el mismo recordatorio para ti. Mira el verso 18, lo que Pablo le dice. Él creyó, ¿quién es él? Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Usted sabe lo que es esperanza contra esperanza? Cuando ya no queda ninguna esperanza. Cuando usted piensa que ya todas las posibilidades están agotadas, él dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Mira su edad, mira su situación política, social, económica, de familia. Mira todo lo que él estaba viviendo y él creyó en esperanza contra esperanza. Esa es una de las enseñanzas fundamentales de Pablo en este capítulo. A veces Dios te llama a creer en esperanza contra esperanza. Cuando todo parece estar agotado, cuando tú te sientes desgastado y desgastada,
dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas naciones. En otras palabras, no tenía ni hijos tan siquiera. Y él creyó que iba a ser el padre de muchas naciones y de muchedumbre. ¿Conforme a qué? No a lo que estaba viviendo, conforme a lo que se le había dicho. ¿Y quién se lo había dicho? Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Así será tu descendencia. Y Abraham no lo estaba viendo, por décadas no lo vio. El verso número 19. Y su fe no se debilitó. Y esto a mí me parece interesante porque cuando lees Génesis 12, 15 y 17, tú ves estos debates. Cuando pasa el tiempo y tú ves un debate, lo acabamos de leer en el capítulo 15, donde Dios está respondiéndole realmente a la agresividad de Abraham, donde está respondiéndole a los reclamos de Abraham. Abraham no es que tenía una fe sin titubear, Abraham tenía una fe auténtica y real, donde él dejaba saberle a Dios lo que él estaba sintiendo. O sea, pero ¿cómo me vas a hacer esa promesa si no tengo hijos? ¿Cómo me vas a hacer esa promesa si seguir diciendo lo mismo cuando ya han pasado décadas? Pero su fe no se debilitó. El tú cuestionar a Dios no significa que tu fe se ha debilitado. El tú cuestionarle a Dios significa que te quieres acercar más a Él. Porque puedes hacer como el salmista: Señor, mi realidad es oscura. Me he debilitado, me he cansado, me he desgastado, pero sin embargo no hay nada ni nadie fuera de ti. Vengo a ti, creo en ti, aun cuando todo parece imposible. Esa es la fe del salmista, es la fe de Abraham, a quien conocemos y llamamos el Padre de la fe. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. En otras palabras, al considerar su realidad. No negó su realidad, sabía dónde estaba, pero no se debilitó su fe. Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. En otras palabras, dudó, pero no por incredulidad. En otras palabras, había situaciones que le llevaban a hacerle preguntas a Dios, pero no se volvió incrédulo. En otras palabras, no rechazó a Dios, no rechazó la promesa de Dios, no rechazó el plan de Dios. Preguntó, cuestionó, lloró, pataleó lo más seguro, se sintió solo, desolado y abandonado, pero le recriminó a Dios, pero nunca abandonó a Dios. Hay una diferencia sumamente grande en reconocer la autenticidad de tus sentimientos y otra, abandonar a Dios y darle la espalda a Dios porque no hizo lo que tú querías que fuera. Pensando en que Dios es un genio de la lámpara que debe hacer todo lo que yo quiero que Él haga. Pero Dios, muchas veces subestimamos la soberanía de Dios. Subestimamos el poder de Dios. Cuando tú subestimas la soberanía de Dios y Él no hace lo que yo quiero que haga, le doy la espalda. Ahí hay incredulidad. Pero Él dudó porque su situación parecía imposible. Y esa es una realidad y una guía que Pablo nos da en Romanos para vivir la vida cristiana. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe. ¿Cómo tú fortaleces tu fe? La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, él se fortalecía en las mismas promesas de Dios. No dejaba que su circunstancia dictara su futuro. Él no dejaba que su circunstancia, sus dudas y el tiempo y su angustia y su situación al momento dictara, sino que él decía: yo sé dónde estoy, sé lo que estoy viviendo, pero mi fe está en Cristo Jesús. Mi fe está en Dios. Mi fe está en sus promesas, mi fe está en sus palabras, y dice que su fe se fortalecía. Y le daba la gloria a Dios. ¿Usted ve lo que él hacía en los momentos más difíciles? Dando, el verso 20, dando la gloria a Dios. Muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, ¿qué hacemos? Pues lloramos, nos quejamos, le contamos a todo el mundo, pataleamos, o sea, hacemos de todo menos darle la gloria a Dios. Es bien fácil darle la gloria a Dios y declarar lo que no es como si fuera cuando la renta está paga, cuando todo va bien, cuando los hijos son obedientes, cuando el matrimonio está en paz y en unidad, cuando nuestra relación con Dios se siente fortalecida. Es bien fácil llamar lo que no es como si fuera cuando te han dado una palabra profética o una promesa de parte de Dios y es reciente y tu corazón está rebosando y contento. Es bien fácil
fácil, pero eso no era el caso en la vida de Abraham en ese momento. Ya había pasado el tiempo. Pero dice que aún en medio de todo lo que estaba viviendo y todas sus imposibilidades, él seguía dándole la gloria a Dios. El verso 21, plenamente, diga plenamente, plenamente, o sea, totalmente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él dice, no están saliendo las cosas como yo pienso o quiero, pero sé que tú puedes. Sé que tú tienes el poder y la capacidad y tú eres mi roca, tú eres mi sustento, tú eres mi todo. Tú eres mi puerta, tú eres mi todo lo que hay en mí. Porque es difícil llamar lo que no es como si fuera. Cuando tú llamas paz, pero estás en medio de un conflicto. Cuando llamas el perdón a tu corazón, cuando te han ofendido de forma profunda. Es difícil llamar a tu cuerpo sano cuando hay síntomas de enfermedad. Es difícil continuar creyendo en tu llamado cuando parece ser ignorado y que te pasan por alto y cuando tu ministerio no parece despegar ni crecer. Es difícil creer en la providencia de Dios cuando hay necesidad en tu casa. Es difícil creer en la unidad y llamar la unidad cuando tu matrimonio lo que hay es distancia y en tu relación lo que hay es separación. Es difícil vivir agradecido como Abraham y darle gracias a Dios por todo cuando nada parece salir bien. Son como esas épocas que todo parece salir mal, de mal en peor. Es difícil llamarte libre cuando sigues atado a la misma adicción. Es difícil decir que Dios es tu estandarte, que Él es Jehová Nisi, el que te guía cuando no sabes cuál es la próxima decisión que debes tomar. Cuando tus hijos están tomando decisiones que no son las que tú tomarías, es difícil decir que Dios tiene planes para bendecirlos, prosperarlos y planes de bendición y no de calamidad. Es difícil llamar lo que no es como si fuera. Por eso es que tanta gente le da la espalda a Dios en los momentos de adversidad. Porque son los momentos en que dudamos si vamos a obtener la promesa de Dios, si vamos a obtener lo que deseamos o lo que necesitamos, o reconocer que Dios es fiel y sabe más de lo que nosotros necesitamos y lo que verdaderamente es necesario para nosotros. Entonces, la pregunta que yo te hago hoy a ti, ¿en qué área de tu vida tú tienes que atreverte a salir de aquí hoy llamando lo que no es como si fuera? Llamando lo que no existe como si existiera, porque te has cansado, te has agotado y te has dado por vencido, o aún más, te has vuelto indiferente. La pregunta que te hago, ¿por qué cosa imposible le estás creyendo a Dios hoy día? Hay algo que tú puedas identificar y tú dices, esto parece imposible, pero es una promesa de Dios y yo la voy a tomar. O estás en piloto automático cristiano, vengo a la iglesia, canto la canción, escucho la práctica, pues me vuelvo y me regreso y hago mi trabajo y regreso la próxima semana, pero no hay nada de fe en mi vida. No hay nada imposible que si sacas a Dios de la ecuación de tu vida, ¿qué cosa cambiaría? ¿Estás conmigo hasta aquí? Si tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida, ¿qué cosa cambiaría? Y es triste quizás decir, pues no cambiaría nada porque yo me he ido por mi vida en lo natural. Y Él te está llamando a vivir una vida en lo sobrenatural. No en los 5 sentidos, sino la vida del cristiano es una vida llena de fe. Una vida que te incomoda, una vida que te invita a creer, una vida que te invita a soñar cuando tú estás en lo peor de lo peor. Una vida a confiar en Él cuando pensamos que ya no hay posibilidades y que la ventana del tiempo ha pasado. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que llamaron lo que no es como si fuera. Moisés fue un hombre que se atrevió a llamar lo que no existía como si existiera. Lo imposible era sacar 2 millones de israelitas de una nación que los utilizaba como esclavos, el poder económico y cruzar un mar. El mar fue partido, los esclavos fueron libertados y 2 millones de israelitas salieron de Egipto en aquel momento. Elías declaró la gloria de Dios e hizo caer fuego del cielo frente a un grupo de profetas que iba contrario a sus creencias.
Josué le ordenó al sol que se detuviera sobre Gabaón. José llamó la abundancia en tiempos de escasez. David llamó entrega y convicción en el momento en que se encontraba frente a un gigante. Gedeón declaró victoria frente a un ejército cuando solamente tenía 300 hombres. Esther llamó igualdad a la igualdad y a la justicia social, arriesgando su vida cuando era una niña que había sido campesina y recién llegada al palacio. Ruth llamó obediencia sin razón cuando le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas viviré y donde tú mueras moriré. Y termina en el linaje del Mesías. Pablo creyó y declaró el evangelio para todos cuando parecía una gran imposibilidad y termina escribiendo 3/4 partes del Nuevo Testamento. Hombres y mujeres que se atrevieron a llamar lo que no existía como si existiera. Hombres y mujeres ordinarios como tú y como yo, llenos de dolor, de desaliento, de quebranto, de reto, pero llenos de fe en un Cristo resucitado con poder y autoridad sobre todas las dimensiones de su vida. Se arriesgaron a no vivir el día a día de acuerdo a lo que vivían y lo que sentían. Decidieron ignorar sus sentimientos, poner a un lado sus sentimientos, poner a un lado sus heridas, poner a un lado sus ofensas y decidieron creerle al Dios de lo imposible. Decidieron poner a un lado su decepción cuando Dios no respondió del modo que querían y dijeron: yo voy a creerle a Dios y voy a llamar lo que no es como si fuera. Yo voy a llamar lo que no existe como si existiera. Eso es lo que Pablo nos está enseñando hoy a través de esa carta a los romanos. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué te impide a ti llamar lo que no es como si fuera? ¿Qué te impide a ti hoy vivir una vida llena de fe en lo sobrenatural? ¿Qué te impide a ti vivir una vida llena de fe en Cristo Jesús y el Dios de lo imposible? Yo te diría: empieza a tomar nota. ¿En qué cosas yo he dejado de creer? ¿En qué cosas yo me he vuelto indiferente como cristiano? ¿En qué cosas la duda? ¿Sabes que cuando la duda se apodera de uno, Santiago 1:6, ¿sabes lo que dice? Pida con fe. Y la fe no es el deseo de tu corazón. La fe es creer las promesas de Dios de acuerdo a sus principios que están contenidos en la palabra, no dudando nada. Por el que duda es semejante a la onda del mar. En otras palabras, el que duda está en una ola de ir y venir y nunca alcanza nada. No alcanza el plan de Dios, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dudamos nos hundimos. La duda y el miedo nos paraliza. El miedo es la segunda cosa, pero es que no sé si tengo la capacidad, pero es que no sé si yo pueda, pero es que no sé si yo solo o yo sola, pero es que no sé. Y hay un miedo que te paraliza tanto en tu vida personal como espiritual, como profesional, como en tu servicio a Dios, como en tu liderazgo. No podemos ser personas controladas por el miedo. El miedo destruye tu capacidad de creer. El miedo es una de las mejores estrategias que tiene Satanás para mantenerte indefenso e indefensa, para mantenerte paralizado y paralizada. Todos obviamos lo que nos produce dolor. Es una reacción natural del ser humano. Lo que me produce dolor, dónde me hirieron, dónde me castigaron o dónde sufrí dolor, trato de alejarme lo más posible. Y muchas veces Dios te está diciendo: no es que te acerques a tu dolor, es que te acerques a mi promesa para ti. Y regresa al lugar donde te produjeron el dolor y sé sanado por Él y por su presencia. Muchas veces, ¿sabes lo que es? Mentiras que creemos. No caminamos llamando lo que no es como si fuera, porque hemos aprendido a creer las mentiras acerca de mí, de mi identidad, por experiencias de vida y no por lo que Dios ha dicho. Por lo que otros han dicho de ti y no lo que Dios ha establecido acerca de ti como una nueva criatura con nuevos propósitos. Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no fallada mentira. ¿Sabes que hay muchas mentiras que tú y yo creemos acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca de sus promesas, que nos impiden vivir en lo sobrenatural? El engaño
es la otra. No nos dejemos engañar por formas de pensamiento y estructuras de pensamientos que van contrarias a los principios bíblicos. La cultura te va a dar muchas formas de pensamiento que van en contra de los principios bíblicos. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, hay formas de pensamiento, escucha esto bien, que tú te has apoderado como producto de vivir en la cultura en que vivimos. Hay formas de pensamiento acerca de ti mismo y de ti misma que no conjugan, que no cuadran con la forma en como Dios te ve a ti, sino como tú mismo te ves a ti, que impide que llames lo que no es como si fuera. ¿Está conmigo hasta aquí? Ok. Y la última, sentirnos indefensos. Sentirnos indefensos. Es que yo no puedo. Es que si usted supiera mi situación. Es que si supieras mi condición. Es que no puedo y llenamos el blanco. Mira lo que pasó con los espías que Moisés envió a la tierra prometida. Los envió a la tierra prometida. Ellos regresaron con un informe, pero los que habían ido con él, en otras palabras con Josué y Caleb, los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Dios le había hecho una promesa. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra que tú vas a ocupar, tú y tus descendientes. Pero en lugar de escoger creerle a Dios y a su promesa, ellos escogieron creer el medio ambiente. Escogieron creer lo que estaban viviendo, lo que estaban viendo, observando, escuchando y lo que accesaron a través de sus sentidos. Fallaron. Y su consecuencia fue que ellos no pudieron alcanzar ni llegar a la tierra prometida. No podremos combatir con esa gente. ¿Cuántas veces tú y yo decimos, no, es que yo no puedo luchar contra esto ya? No, yo voy a tirar la toalla porque ya no puedo. Ya me cansé. Y Dios te está diciendo, llama lo que no es como existiera. Lo que no es como si fuera. Lo que no existe como existiera. Porque de la nada Él crea algo. No podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. ¿Qué hay en tu vida que tú has adoptado la visión de que es más fuerte que tú? Podrá ser más fuerte que tú, pero en tu debilidad Él se hace fuerte. En tu debilidad Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él no es el Dios de la mediocridad. Él no es el Dios de pues aquí dale como pueda. No, Él es el Dios que dice yo no te dejaré ni te desampararé. Él es el Dios que camina contigo. En otras palabras, los espías dijeron, es que son más poderosos, son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros, son gigantes los que viven en esa tierra. Ellos escogieron llamar a una tierra de promesa, tierra de gigantes. Un lugar de bendición, un lugar que fluye leche y miel. Escogieron sentirse que ellos tenían más poder. Pero se olvidaron que Dios es un Dios de todo poder. Hay gente que vive en su vida viendo gigantes. Pero los que tienen fe ven al Dios que es más grande que los gigantes. Hay gente, quiero repetir eso otra vez, porque hay gente que está estancada, porque se han dedicado, en lugar de estudiar a Dios, se han dedicado a estudiar su gigante y a amplificar su gigante. Le ponen una lupa al gigante, saben cómo describirlo, saben toda su fortaleza, pero no para atacar al gigante. David estudió al gigante, pero David dijo, ¿sabes qué? Yo te lo voy a buscar aquí. David le dijo en 1 Samuel 17, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y el oso, me rescatará de ese filisteo malvado, me rescatará de ese gigante. El Dios que te rescató de las garras del oso en el pasado, te rescatará de las garras del gigante que estás enfrentando en este momento en tu vida. El enemigo quiere hacerte creer que ya no hay remedio. Pero Cristo te dice, el tercer día resucité y me fue dada toda autoridad, todo poder en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, para que tú vivas una vida abundante, no una vida a media, una vida abundante y una vida plena. No es tiempo de sentirte indefenso.
Yo he conocido gente que a través del tiempo, y ya voy a terminar con esto, yo los he estudiado porque he visto que son gente que se aferran a las promesas de Dios. Y yo quiero aprender de gente que se aferra a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Y luego tú miras su vida. Una de ellas, una amiga de Nair y mía, es la pastora Sandra, es una pastora en Belice, pastorea una iglesia increíble, fue médico de profesión, luego Dios la llama al pastorado y ha dirigido esa iglesia por más de una década en contra de viento y marea. Y a veces ella llamaba cosas que no eran como si fueran, y yo decía, se volvió loca esta mujer. Pero al tiempo, en la década, a los años, decía, wow. Y luego tú quieres aprender a vivir como vive esta gente. ¿Por qué? Porque son personas que deciden llamar lo que no es como si fuera. Y viven una vida alineada de acuerdo a los principios de Dios. Viven una vida alineada de acuerdo a la palabra de Dios. Han dejado de vivir una vida de acuerdo a lo que la vida les tira. ¿Está conmigo? Muchos de nosotros vivimos en reacción, de forma reactiva a lo que la vida nos ha tirado. Pero estas personas, yo los veo, viven una vida constantemente así, me diste, me maltrataste, me dolió, pero yo voy a vivir en las promesas de Dios. Yo voy a poner mi fe en Jesucristo y no en una persona, no en un líder, no en un pastor, no en una oportunidad, no en un trabajo, no en una situación. Y viven de promesa en promesa en promesa. Y dice, pero tú no te das cuenta que tu marido te pegó los cuernos. Dice, sí, me pegó los cuernos, pero él va a regresar. Y yo decía, pues está con la otra, bien ocupado. Pero ¿sabes qué? Pasó el tiempo y el marido regresó. Y su matrimonio se restauró. ¿Por qué? Porque Dios da vida a lo que está muerto. Porque Dios al tercer día levantó a su hijo de la tumba. Y Él llama a lo que no es como si fuera. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Tu día de que tú comiences a vivir por su palabra y por sus promesas. Y ¿saben la segunda característica de personas que llaman lo que no es como si fuera? Sus vidas están guiadas por la presencia de Dios. Sus vidas están guiadas por la presencia de Dios. Toman a Dios en cuenta para cada decisión. Y hay gente que a eso no le va a gustar. Hay gente que eso no le va a tener sentido. Hay gente que eso no le va a parecer. Pero gente que vive guiada por las promesas de Dios y llena de la presencia de Dios, tú ves que tienen resultados distintos en su vida. No siempre la vida es cómoda, no es que la vida les sonríe, pero la vida le pega un golpe y ellos se levantan. La vida le pega con todas y ellos se levantan porque escogen creer al Dios de lo imposible y llamar lo que no existe como si existiera. Te invito a ponerte de pie hoy y a reflexionar por unos instantes. Te invito, número uno, a que te alinees a las promesas de Dios sobre tu vida. Te invito a que salgas de la indiferencia y que ese espíritu de indiferencia que te agobia y que te lleva a una comodidad y a una mediocridad sea reemplazado por un espíritu de fe. ¿Está conmigo? Dile, Señor, yo quiero que la incredulidad, yo quiero que la duda, yo quiero que el miedo, ese espíritu de miedo, un espíritu de miedo se refiere, no es un espíritu en sí, es una serie de características que domina tus pensamientos, domina tus decisiones, domina las reacciones, domina tus sueños. Y Dios te está diciendo hoy, según lo cumplí con Abraham. Y si lees el resto del capítulo 4, ya no tengo tiempo, si lees el resto del capítulo dice, las promesas de Dios sobre la vida de Abraham no solo son para Abraham, sino que son para ti también. Eso nos debe llenar de ánimo, porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios grande. Toma los próximos segundos para reflexionar. Haz una auditoría interna, solo tú y Dios. Dile, Señor, ¿en qué área he dejado de creer? ¿Cuándo, Dios, me convertí en un cristiano indiferente? ¿Cuándo, oh Dios, dejé de creerte a ti para mi ministerio, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi carrera, para tus promesas? ¿Cuándo dejé de vivir mi vida alineada de acuerdo a tu plan? ¿Cuándo, oh Dios, comencé a mirar el gigante y a contemplar el gigante más que contemplarte a ti? Reconozco, oh Dios, que tú eres grande. Cuán grande es Dios,
Decláralo sobre tu vida, sobre tu circunstancia. Dile, Señor, lléname de fe en áreas de mi vida donde no hay fe. Cántalo y hazlo tu oración, no simplemente un canto, sino dile, Señor, a partir de hoy yo alineo mi corazón con tu corazón. Llena mi vida y mi corazón de fe.